Vamos a continuar con el tratamiento del ortostatismo y en concreto el síncope ortostático. Las medidas que más utilidad han demostrado y que yo recomiendo siempre a mis pacientes es primero un tratamiento no farmacológico. Esto es para pacientes con síncopes que no son muy frecuentes y que no son muy discapacitantes. Primero, medidas posturales que ahora veremos, que básicamente se basan en intentar redistribuir la sangre de los miembros inferiores al resto del sistema vascular. Se sabe que beber medio litro de agua seguido produce un efecto vasopresor a los 20-30 minutos que dura como una hora. No se conoce bien el mecanismo, pero sí que se sabe que ocurre. Y también a los pacientes les podemos recomendar que si van a estar mucho tiempo de pie o si van a estar en una situación en la que saben que puede ocurrir un síncope, beban como 45 minutos antes un poco de agua, medio litro. Por ejemplo, pacientes que con el calor tienen presíncopes o síncopes, puede ser una medida muy eficaz. También un aumento de tensión arterial media nos permitiría disminuir la frecuencia de síncopes evitando estas hipotensiones, en cuyo caso podemos tomar con sal las comidas o comer menos y más veces. En cuanto al tratamiento farmacológico, yo el que más recomiendo, el que más experiencia tengo es desmopresina en spray nasal, que sería este fármaco. Como efecto secundario adverso más frecuente por su mecanismo de acción, como sabéis es la hormona antidiurética, produce hiponatremia, una hiponatremia dilucional leve. La fluorocortisona, como sabéis, es un mineralocorticoide que a dosis de 0,1 miligramos al día también es bien tolerado y también puede ayudar al control de estos efectos, de estos presíncopes o síncopes, y otros más raros pues sería la midodrina o incluso la eritropoyetina. Es importante tener en cuenta que estos fármacos los vamos a usar sobre todo la fluorocortisona. Recuerdo un paciente con atrofia multisistema, esta enfermedad neurodegenerativa que a veces empieza con síncopes. Este paciente tenía síncopes con solo sentarse en la cama. Fijaos qué ortostatismo tan brutal y qué degeneración del sistema nervioso autónomo tan grave tenía. Este paciente no podía incorporarse en la cama porque se sincopaba. En ese paciente usamos en ese caso fluorocortisona y fue un fármaco bien tolerado y que le permitió mejorar su calidad de vida. Cuanto a las medidas posturales que siempre recomiendo a los pacientes son estas que veis aquí básicamente. Una de ellas es cruzar las piernas contrayendo bien los gemelos de forma que hay más retorno venoso y distribuimos mejor la sangre, sentarnos y cruzar las piernas, ponernos de cuclillas o levantar una pierna. Como veis al lado hay una gráfica que nos muestra cómo hay aumento de tensión arterial media que nos permite demostrar que efectivamente esto ayuda a aumentar la tensión y disminuir la posibilidad de un síncope. Esto es muy útil en pacientes que por ejemplo tienen síncopes cuando están mucho tiempo de pie, por ejemplo en la cola del cine o cuando están esperando viendo una procesión o un desfile de lo que sea. Y vamos a resolver la gran pregunta por la cual he hecho esta clase, que es cómo diagnosticar o cómo distinguir un síncope de una crisis epiléptica. Seguro que es una pregunta que os habéis hecho muchas veces y de hecho es una pregunta más que rutinaria y más que justificada, porque fijaos que entre el 15 y el 20% de crisis epilépticas se diagnostican erróneamente como síncopes, es decir, 1 de cada 5 pacientes se diagnostica de forma errónea. ¿Qué es una crisis epiléptica? Básicamente de forma muy somera, porque como comprendéis sobre esto hay grandes tratados que hablan de ello, es una hipersincronización de redes neuronales del córtex cerebral. La epilepsia se produce en la corteza cerebral, en redes neuronales que se activan. La epilepsia cada día sabemos más que son redes de comportamiento aberrante, de forma que de forma síncrona empiezan a descargar y producen síntomas de la zona en la que se activa, la zona neurológica del cerebro que en realidad debería funcionar bien y por esa hipersincronización está mal funcionando. Puede haber dos tipos, las crisis focales, que pueden ir con pérdida de conocimiento o no, y las crisis generalizadas, que son con pérdida de conocimiento. Este diagnóstico diferencial para nosotros los neurólogos es muy importante desde el punto de vista diagnóstico, pronóstico y del tratamiento, para vosotros saber simplemente que hay esos dos tipos que ya seguramente conocéis. Las focales se originan en una zona del cerebro, en una red neuronal muy circunscrita. Las generalizadas son aquellas que de pronto varias zonas del cerebro de forma síncrona y separadas entre sí producen una descarga generalizada, casi siempre mediado por el marcapasos que consideramos en el cerebro, que es el tálamo. La generalizada, los neurólogos sabemos que el cerebro no se vuelve loco de forma inmediata y de golpe, sabemos que son redes distribuidas en los dos hemisferios. Llamamos generalizadas porque no es un lugar concreto, sino que son varios. Una cosa muy importante y que es crítica que tenéis que saber es que el síncope y la crisis comparten algunas cosas que son comunes. La torsión cefálica, los movimientos anormales en el seno de un síncope, que sea el síncope convulsivo. Esto no es epilepsia, es un síncope, pero se asocia a movimientos anormales en el seno del síncope y ahora veremos cómo diagnosticarlo.
Yo para plantear el diagnóstico diferencial me gusta hacerlo con estas 4 preguntas existenciales. Primero, ¿quién es el paciente? Comorbilidad, historia previa, tratamientos que tome. Y para diagnosticar el evento, si es una síncope o una crisis epiléptica, hay que saber qué pasó antes, qué pasó durante el episodio y qué pasó después. Y todo esto lo vamos a conseguir con una anamnesis completa a pacientes y testigos. La anamnesis en este caso es lo que nos da el diagnóstico casi el 90% de las veces. ¿Qué pasó antes? Bueno, ¿qué síntomas nos van a recordar o nos van a hacer pensar que estamos ante un síncope? Siempre vamos a tener unos pródromos que son muy típicos y muy reproducibles. Vamos a tener mareo progresivo previo, la hipoperfusión cerebral no es de golpe, empezamos a encontrarnos mareados, malestar. Muchos de vosotros quizás habéis sentido esto, compañeros míos les pasaba en las prácticas de anatomía, pues empezaban a sentirse mareado, a ver borroso y empezaban a tener sensación de náuseas, de sudoración, que también puede aparecer, que es la segunda característica, y puede haber pérdida de visión o de audición. Empezamos a ir como lejos, como si viéramos de una película lejana. Sensación de desvanecimiento, los pacientes nos dicen que saben que se van a caer, a veces da tiempo a tumbarse, a veces no, y puede haber desencadenantes típicos, como he dicho, estar mucho tiempo de pie, a veces situacionales, es decir, con pinchazos, cuando sacan sangre, con dolor, y también a veces por el estrés. Por lo tanto, el cuadro típico de un paciente con síncope es aquel que nos va a contar un mareo, un malestar, palidez previa, sensación de que se va a desvanecer y ¡pum!, luego ocurre la pérdida de conocimiento. La crisis epiléptica puede haber o no síntomas previos, pero ojo, esos síntomas previos son siempre iguales, es lo que llamamos los neurólogos estereotipados. Puede haber una sensación epigástrica ascendente, que es muy peculiar. Los pacientes dicen que notan algo en la boca del estómago que va subiendo hasta la garganta. Y siempre que tiene pérdida de conocimiento con semiología típica epiléptica, antes siempre tiene eso. Es el aura epiléptica. Insisto, siempre es igual. Alteración de sabores u olores, el efecto de déjà vu o jamais vu, que es algo ya vivido o algo que nunca hemos vivido y que pensamos que sí. Paciente que dice típicamente tengo una sensación en el estómago, luego tengo sensación de que esto ya lo he vivido antes y entonces me desplomo y convulsiono. Sin embargo, la inmensa mayoría de pacientes no tienen ni desencadenantes previos ni síntomas previos. Hay un dato muy típico de la pérdida de conocimiento que es una epilepsia, que hay una emisión de llanto o ruido gutural, que luego vamos a ver. Estos pacientes de golpe caen al suelo, de golpe, sin ningún tipo de aviso, y pegan un grito, que es el inicio de la crisis. Y también el estrés puede desencadenar las crisis epilépticas. Pero muy importante diagnosticar síncope, mareo, sudoración. Crisis epiléptica casi nunca hay desencadenantes ni auras típicas, pero si las hay, son estas que os he contado y siempre son las mismas. El episodio. ¿Qué pasa durante el episodio? También nos da muchos datos. Vimos el antes, vamos a ver el durante. El síncope, el paciente tiene los ojos abiertos con mirada hacia arriba, es lo que llamamos revulsión ocular. Dura aproximadamente 3 segundos y minutos. Y puede haber movimientos anormales que parecen epilepsia pero no lo son. Ojo, que son las mioclonías o clonias. Las mioclonías son movimientos rápidos de un músculo que desplazan la articulación. Y las clonias son movimientos rítmicos. ¿Vale? Las mioclonias, os hago la representación, sería como mover el brazo así, como un saltito. Y las clonias sería esto, sería rítmico. Luego veremos en un vídeo. Las mioclonías o las clonias en el seno del síncope son asíncronas y arrítmicas. Primero un brazo, luego una pierna, no hay una ritmicidad, cosa que sí ocurre en la epilepsia. Puede haber mordedura lingual, que es muy rara, pero siempre es en la punta de la lengua, y puede haber incontinencia urinaria. Ojo, esto no implica que sea siempre epilepsia, nos empeñamos en preguntar si hay incontinencia urinaria o no, y no nos permite distinguirlo. En la crisis epiléptica vamos a tener ojos abiertos pero con desviación forzada, hacia los lados o también puede ser para arriba, duran de 1 a 2 minutos y puede haber varios fenómenos motores. Una crisis tónico-clónica, fase tónica inicial y luego clonias de las 4 extremidades, rigidez tónica desde el inicio o rigidez con movimientos clónicos que van progresando hasta que se hace una fase atónica. Los movimientos, recordad, son síncronos y amplios, es decir, son rítmicos, suelen ser simétricos y suelen ser amplios, son violentos hasta que el paciente va dejando y va desapareciendo esa clínica motora progresivamente, que es el agotamiento, la fase ya postcrítica. Y ojo, también puede haber incontinencia urinaria. De hecho, para que me creáis, no solo porque probablemente me creéis con lo que os cuento, os traigo la evidencia científica de ello. Este es un metaanálisis de 5 estudios muy interesantes, en los cuales cogieron a pacientes epilépticos y pacientes con fenómenos no epilépticos, bien síncopes, bien pseudocrisis. Veis que la mayoría de pacientes no podíamos distinguir, veis que aquí el intervalo de confianza incluye el valor neutro, aquí también,
lo cual nos dice que no nos vale distinguir la incontinencia urinaria para diferenciar un episodio sincopal de crisis epiléptica. Por tanto, es un dato más, pero que no nos ayuda. Puede haberlo en síncope o crisis. Luego hay unas crisis un poquito especiales, que son crisis con alteración del nivel de conciencia, que son las parciales complejas. Aquí no hay pérdida de conciencia total o clásica, por tanto no va a hacer dudar con un síncope, pero el paciente parece despierto, pero no es capaz de seguir nuestras órdenes. Ojo, porque estos pacientes muchas veces se diagnostican de síndrome confusional, de paciente desorientado y son crisis. Os las pongo aquí porque a veces las veis, son pacientes con una clínica muy llamativa, pero que cuando la veis una vez no se os olvida. ¿Y cómo diagnosticamos un síncope convulsivo o una crisis epiléptica, que son cosas diferentes? Bueno, esta tabla me parece muy interesante para distinguir una cosa u otra. Fijaos, el inicio de la clínica motora de las mioclonías en el síncope son después de la pérdida de conocimiento. El paciente cae al suelo, pierde conocimiento y entonces tiene movimientos arrítmicos de las 4 extremidades o de alguna extremidad en concreto. En la crisis epiléptica es en el momento. El paciente en el momento en que cae al suelo empieza con la clínica motora. No hay un tiempo de latencia. La desviación del ojo es hacia arriba en el síncope convulsivo, pero puede o no ser lateral en la crisis epiléptica, según donde se origina la crisis. Las mioclonías o clonias son arrítmicas en el síncope convulsivo y son rítmicas en la crisis epiléptica. Son multifocales en el síncope, un brazo, luego una pierna, luego otro brazo. Son unilaterales o simétricas en el caso de las crisis. Y la duración siempre del fenómeno motor en el síncope es muy poquito, unos pocos segundos, y dura mucho más en la crisis epiléptica. Por tanto, síncope convulsivo, ojo, no es epilepsia, es un fenómeno motor puro que acompaña al síncope. Y crisis epiléptica, vemos aquí cómo se diferencia del síncope convulsivo. Pero como sabéis, lo mejor para estos es ver vídeos. Os voy a poner uno primero, con audio, y luego lo comentamos. Veis que el paciente está con una monitorización de videoencefalograma, se queda primero parado. Y fijaos ahora. Ese es el grito o ruido gutural que os comentaba que marca el inicio de la fase ya generalizada. Veis que el paciente tiene ahora una rigidez de las 4 extremidades simétrica, veis los 2 brazos y las 2 piernas contraídas. Veis que hace movimientos rítmicos de los brazos y las piernas. Veis que tiene una pérdida de conocimiento completa. Y ahora veis que cada vez los movimientos van a ser más amplios hasta lo que llamamos el agotamiento de la crisis. Veis que esto no recuerda para nada a un síncope. Veis que ya está terminando los movimientos clónicos. Una cosa muy importante que quiero poneros al inicio, que os dije para no perder la emisión de ruido, es que el paciente primero hace una cosa muy rara, que es, se queda parado y luego hace un giro forzado de la cabeza. Eso es muy importante, preguntar a un paciente si al inicio de su clínica empezó con un giro forzado de la cabeza o no, porque eso nos marca dónde empieza la crisis, en qué parte del cerebro. ¿Podemos el siguiente vídeo? Estos son pacientes jóvenes, bueno, son estudiantes jóvenes de medicina que se les fuerza a tener un síncope vasovagal. Al paciente se le hace un valsalva forzado, lo que hace es que respira muchas veces en cuclillas y como veis ahora tiene sensación, como veis, de desvanecimiento, debilidad, cae al suelo y ahora tiene movimientos anormales. Fijaos, arrítmicos, son mioclónicos porque son rápidos y mueven la extremidad. Primero un brazo, primero una pierna. Esta chica también tiene sensación de desvanecimiento previa, no hay ruido en ningún momento gutural y veis que tiene una mioclonía en la pierna, en el brazo derecho y en ningún momento hay una clínica mantenida simétrica y que dure muchos segundos, como os he comentado en el otro caso de la crisis epiléptica. Y vemos aquí otro ejemplo en el cual el paciente hace movimientos anormales, pero en ningún momento son rítmicos, ni son clónicos, ni nos recuerdan a la crisis epiléptica previa. Muy importante que tengáis en cuenta esta diferencia entre el primer vídeo, un paciente con una crisis epiléptica típica, y este paciente. Este paciente tiene síncopes convulsivos, le provocamos un valsalva forzado, cae al suelo, y en ese momento, tras la pérdida de conocimiento, no justo al inicio, sino tras la pérdida de conocimiento, al rato empieza con mioclonías asimétricas y arrítmicas.